Seguimos en esta clase de dirección de fotografía, ahora con el tema de movimiento y encuadre. Esto enmarcado dentro de el lenguaje de cámara. Es un repaso que haremos muy breve. Se supone que esto ustedes ya lo vieron antes, pero es necesario hacer este repaso. Entonces un repaso muy por encima, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Les invito para que en todo caso sean conscientes de qué tema o qué conceptos o qué aspectos dentro del lenguaje audiovisual ustedes digamos que no tienen muy claro, para que ahonden en ellos y así poder continuar con esta materia sin mayores inconvenientes, ya que después vendrá todo el tema de propuesta de dirección de fotografía. Muy bien, este repaso sobre el lenguaje de cámara nos centramos en el movimiento y en el encuadre, con lo cual tenemos que tener en cuenta este tema que es la angulación, pero ya iremos sobre ello. Empezaremos primero con el encuadre, ¿vale? Donde lo podemos dividir en dos partes, digamos. La primera es plano y la segunda es composición. Recordemos que en fotografía y ahora en imagen en movimiento, el tema del plano es esa porción de realidad que nosotros queremos capturar, ¿no? Por eso el encuadre es esa selección de qué pedazo de la realidad voy a tomar en la imagen, voy a fotografiar, voy a registrar. Con lo cual el tema del plano que está ligado a ello es un poco la relación entre la cámara y el personaje, o entre la cámara y esa realidad. Entonces, a partir de ahí, yo, en lo personal, soy de los que defiende que solo existen tres tipos de plano: primer plano, plano medio y plano general. Sin embargo, y en aras de la pedagogía, debo reconocer que hay muchos otros directores de fotografía, muchos otros teóricos, muchos otros docentes que acuñan diversos, más y diversos términos para referirse a los planos, o más y diversos, entre comillas, tipos de planos. Por ejemplo, está el que dice que existe primer plano, plano medio, plano americano, plano general. Hay gente que pone antes del primer plano el primerísimo primer plano, que incluso no saben muy bien diferenciar con el plano detalle. Hay gente que en el plano general dice que existe el plano general y el gran plano general, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que dice del plano medio corto, del plano medio largo. Estas pequeñas y muy difusas diferencias, ¿no? Yo acudo más bien, digamos, como a lo concreto, a lo específico, que son estos: primer plano, plano medio, plano general. En esta parte, en esta charla, en este vídeo, no lo vamos a desarrollar demasiado, por lo que ya había dicho anteriormente. Los invito para que los que no estén muy seguros, o simplemente hacer un repaso mucho más profundo, para que averigüen mucho más, o repasen esas asignaturas, o vayan a internet y repasen estos temas. Enlazado con el encuadre y con el tipo de plano que nosotros vamos a usar, está el tema de la composición, ¿no? De componer esa imagen. Ojo, porque acá tiene mucho que ver, hay una relación directa entre plano, ¿no? Entre el tipo de plano y la angulación y el encuadre, ¿no? Esto aquí es un triángulo bien interesante, ya iremos ahora con el movimiento, pero ojo, ¿no? Ya ahorita iremos con el tema de la angulación, ¿vale? Para recordarlo. Composición. Con la composición tiene que ver con cómo disponemos los diferentes elementos dentro de ese plano, dentro de lo que encuadramos, ¿no? Recordemos también que el encuadre es el límite que nosotros ponemos, ¿vale?
Entonces, eso tiene que ver. La composición, claro, también tiene que ver con el tipo de movimiento y con la angulación de la cámara. Recordemos que la angulación de la cámara tenemos a la cenital, picado, normal, contrapicado y nadir, ¿no? Dependiendo la posición también donde deseemos implantar la cámara. Angulación. Y claro, también tiene que ver con el tema de los movimientos, que ya iremos sobre ello. La composición, cómo disponemos los diferentes elementos dentro de nuestro encuadre, dentro de la imagen, dentro del plano. No ahondaremos, una vez más lo repito, perdónenme que sea tan cansino, no ahondaremos en estos temas, pero vamos a recordarlo muy por encima, muy brevemente. Recordemos que composición, cuando hablamos de composición de la imagen, debemos reconocer las leyes de la composición. Leyes de la composición como la ley de tercios, por ejemplo. Hay que tenerla en cuenta, la ley de miradas, etcétera. Los tipos de composición, de acuerdo a lo que queramos resaltar, de acuerdo a lo que queramos retratar, de acuerdo a lo que queramos expresar, también una serie de tipos de composición. Y hay algunos elementos o herramientas que nos ayudan a componer o que debemos tener en cuenta a la hora de componer nuestra imagen. Por ejemplo, centro de interés, dónde queremos poner el interés, a dónde queremos que el espectador llegue, dónde lo llevamos nosotros, la textura de los elementos, ¿no? Liso, poroso, de diferentes, por ejemplo, textiles, es un muy buen ejemplo de los textiles, esa textura. Forma y volumen, ¿no? Y el contraste, pero el contraste no solo en términos de iluminación, que también, sino también en cuanto a esto, ¿no? El contraste en las formas, en los volúmenes, en las texturas, en los elementos, en la disposición que hagamos dentro del cuadro. Por favor, una vez más les recuerdo, si no tienen muy claro este tipo de cosas, este tipo de conceptos, por favor, recordémoslos porque serán muy importantes, ya lo veremos en las siguientes clases, a la hora de trabajar como directores de fotografía en una producción audiovisual. Muy bien. Hemos visto el tema del encuadre y de la angulación, de acuerdo a cómo esté ubicada la cámara respecto de nuestro personaje o de nuestro objeto o de nuestro sujeto. Muy bien. Por último, nos vamos con el tema, dentro de este lenguaje de cámara, nos vamos con el tema de movimientos de cámara. Aquí hay que tener en cuenta que hay tres tipos diferentes de movimientos de cámara. Están los físicos, los ópticos y los digitales. Los digitales, claro, adquieren mayor preponderancia, mayor importancia en esta era digital en la que estamos y en el tipo de cine o de producciones audiovisuales en lo que estamos haciendo. Vamos a empezar por ahí, movimiento de cámara digital. Nos referimos a escalar el plano. Cuando en edición lo que hacemos es o zoom in, en edición zoom in para recortar la imagen, incluso podemos moverla, o un zoom out para resaltar algunos elementos o recortar algunas cosas. A veces pasa que se nos cuela por ahí un trípode, por ejemplo, y si escalamos la imagen digitalmente podemos quitar el trípode recomponiendo en postproducción. No hay que aprovechar, no hay que abusar del tema, ¿no? Ya saben, no hay que abusar eso de en postproducción confío, por favor, no. Pero es una herramienta y dependiendo que puede ser válida y nos puede ser muy útil. Movimientos de cámara ópticos. Se refiere a aquellos que se producen desde el interior de la cámara, desde la óptica de la cámara. Está el tema del zoom, ¿no? Zoom in, zoom out, ya todos lo conocemos, y el tema del foco desenfoco. El foco desenfoco también es considerado un movimiento, dado que nosotros podemos llevar al espectador dentro del cuadro dependiendo qué enfocamos y qué desenfocamos. O por ejemplo, en la imagen de movimiento es muy común que nosotros iniciemos el plano, iniciemos la toma
con un foco en un primer término y vayamos poco a poco llevando el foco hasta la parte de atrás, el tercer término, esa parte de fondo, por ejemplo en una calle, llevarlos a los edificios del fondo. Eso es un movimiento también óptico, el foco y el desenfoco. Y obviamente pues está el tema del zoom, del valor óptico que nosotros usemos. Por último está el tema de los movimientos físicos de cámara. Aquí tenemos el paneo, el tilt y el traveling. Recordemos que el paneo y el tilt son los movimientos desde el eje de la cámara. Recordémoslo, desde el eje de la cámara. No hay un desplazamiento como tal de todo el cuerpo de la cámara, simplemente se mueve sobre su propio eje, que en este caso sería, digamos, el trípode. Después tenemos los movimientos tipos traveling, que son esos movimientos donde todo el cuerpo de la cámara, toda la cámara, es la que se mueve. Uno de ellos, por ejemplo, es el traveling, el dolly, la grúa con cabeza caliente o la grúa sin cabeza caliente, el jeep, etc. Es un movimiento de cámara físico. Muy bien. Espero haya quedado medianamente claro o por lo menos que haya planteado algunas dudas en ustedes para que podamos seguir eh, con el tema de la dirección de fotografía y qué hace, de qué se ocupa, cómo está conformado su departamento, para después entrar a plantear una propuesta, a hacer una propuesta de dirección de fotografía para un guión, para una historia. Nos veremos la próxima clase. Muchas gracias.